Bienvenidos a Relatos entre Muros, donde las historias se ocultan tras gruesos muros de piedra. Oh, me gusta eso. Esta noche, más que una inversión profunda, te propongo un paseo fantasmal, un viaje a través de la historia turbulenta y las leyendas escalofriantes del castillo de Leap en Irlanda. Uf, suena interesante. ¿Te atreves a adentrarte en este laberinto de misterio conmigo? Por supuesto, siempre estoy listo para explorar los rincones oscuros de la historia. Genial. Y el castillo de Leap Sí. es sin duda uno de los lugares más fascinantes y tenebrosos que he estudiado. Empecemos por el principio. El castillo se construyó alrededor del año 1250 por el clan O'Bannon. Imagina a estos guerreros medievales levantando piedra sobre piedra esta imponente fortaleza en el corazón de Irlanda. Es curioso porque aunque el castillo de Leap es imponente, Sí. no fue la primera estructura en ocupar ese lugar. Se cree que se construyó sobre los restos de un antiguo fuerte de la Edad de Hierro, como si ese lugar siempre hubiera sido un punto estratégico, un lugar de poder desde tiempos inmemoriales. Me fascina esa idea Sí, de que la historia se superpone en capas, una encima de otra. totalmente. Y hablando de capas de historia, el castillo de Leap tiene para dar y tomar. Uf, sí, A lo largo de los siglos, fue asediado, conquistado y reconquistado en numerosas ocasiones. muchísima. Uno de los asedios más famosos fue el del conde de Kildare en 1513. Exacto, el conde de Kildare. Un personaje ambicioso y sin escrúpulos ansiaba el control del castillo. ¿Ya? Este asedio, como tantos otros en la historia de Irlanda, no era solo una lucha por la tierra, sino por el poder, por el dominio sobre un territorio estratégico y rico en recursos. Exacto. 3 años más tarde, Sí. el conde volvió a la carga consiguiendo derribar parte de la estructura. Ja. Parece que no se rendía fácilmente. No, en absoluto. Pero los dueños originales del castillo eran igual de tenaces. Ya. En 1557 lograron recuperarlo, demostrando que no estaban dispuestos a ceder su hogar ancestral sin luchar. Qué historia tan turbulenta. No me extraña que se diga que el castillo está impregnado de la energía de todas esas batallas. Pero los conflictos no se limitaban a los enemigos externos. Sí. Dentro de esos muros también se libraron batallas igual de sangrientas. Oh, sí. Hablo, por supuesto, de la Capilla Sangrienta. Uf, la Capilla Sangrienta, un nombre que no deja lugar a la imaginación. Cha- Es el escenario de uno de los episodios más oscuros del castillo. Imagino una misa, un momento de supuesta paz y recogimiento, Sí. interrumpido por la brutalidad de un asesinato. Un sacerdote O'Carroll asesinado por su propio hermano durante la misa. En plena misa. Sí. En plena misa. ¿Por qué haría algo así? La ambición, el ansia de poder. Yeah. A veces los lazos de sangre no son suficientes para frenar la codicia. Parece que el hermano del sacerdote aspiraba a ocupar su puesto Ujú. y no dudó en usar la violencia para conseguirlo. Es escalofriante pensar que un lugar sagrado dedicado a la oración se convirtiera en escenario de un acto tan salvaje. Sin duda, este evento dejó una huella imborrable en la historia del castillo. La violencia, la traición, el derramamiento de sangre. Todo ello contribuye a crear esa atmósfera densa, opresiva que se respira en la Capilla Sangrienta. Y alimentar las leyendas de fantasmas que tanto rodean al castillo de Leap, ¿no crees? Totalmente. Pero la historia del castillo no se detiene ahí. Con la llegada de la familia Darby en el siglo XVII, se abre un nuevo capítulo, un capítulo marcado por lo sobrenatural. Cierto, con los Darby, el castillo da un giro hacia lo misterioso. Mildred Darby, Oh. la esposa de Jonathan Charles Darby, era una mujer fascinada por el mundo de los espíritus. Ah, Mildred Darby. He leído sobre ella. Ok. Realizaba sesiones de espiritismo en el castillo, ¿no es así? Y así es. Me intriga saber qué tipo de experiencias tuvo. Bueno, la época victoriana estaba obsesionada con el espiritismo y la comunicación con los muertos. Sí. Mildred con sus sesiones no hacía más que reflejar esa inquietud social, esa necesidad de conectar con lo invisible. Y en un lugar como el castillo de Leap, con tanta historia a sus espaldas, tanta energía acumulada, ¿quién sabe qué pudo haber encontrado? Las historias sobre las experiencias de Mildred en el castillo son muchas y variadas. Hay relatos sobre apariciones, voces, susurrantes, objetos moviéndose solos. Eso sí que es intrigante. Pero ¿qué tipo de apariciones? ¿Fantasmas de antiguos habitantes? Pues- ¿O algo más siniestro? Mildred no solo hablaba de haber contactado con los espíritus de anteriores habitantes, sino que también describió la presencia de una entidad oscura, Ah, un espíritu elemental al que ella llamó eso. eso, solo el nombre ya suena inquietante. ¿Qué sabemos sobre esta entidad? ¿Cómo le describió Mildred? Según Mildred, eso era una criatura del tamaño de una oveja, con un rostro humano grotesco, agujeros negros en lugar de ojos y una nariz. Y desprendía un olor nauseabundo a carne en descomposición. Uf, qué descripción tan terrible.
No me extraña que el castillo tenga fama de ser uno de los más embrujados del mundo. Desde luego. Pero más allá de las historias de fantasmas, el castillo de Lip también esconde secretos más tangibles, ¿verdad? Hablo del descubrimiento de esa macabra mazmorra durante una renovación en el siglo XX. Así, la mazmorra. Sí. Un hallazgo escalofriante que nos recuerda que a veces la realidad es más terrorífica que cualquier ficción. Escondida tras una pared en la capilla, los obreros encontraron una mazmorra llena de restos humanos empalados en púas de madera. Restos humanos. Sí. ¡Qué barbaridad! ¿De cuántas personas estamos hablando? Se necesitaron 3 carros para transportar todos los huesos. Madre mía. Imagina la escena, los trabajadores retirando los escombros, la luz, tenue revelando poco a poco la magnitud del horror. Y lo más inquietante Sí, es que entre los restos se encontró un reloj de bolsillo del siglo XIX, exacto. lo que sugiere que la mazmorra se usó hasta mucho después de la época medieval. Un recordatorio de que la crueldad y la barbarie no son exclusivas del pasado remoto, Claro. sino que pueden persistir en la sombra incluso en épocas más recientes. Un pensamiento escalofriante, sin duda. Parece que el castillo Lip no se limita a albergar fantasmas, sino que también guarda las huellas de una violencia muy real, muy humana. Así es, el castillo es un testigo mudo de la historia, pero también de la oscuridad que puede habitar en el corazón humano. Es increíble cómo un lugar puede acumular tantas capas de historia, de tragedia, de misterio. Y cómo esas capas se entrelazan. Sí. Se superponen creando una atmósfera única que atrae a historiadores, a curiosos, a buscadores de lo paranormal. A todos nos atrae lo desconocido, ¿verdad? Ese deseo de asomarnos a la oscuridad, de descubrir qué secretos se ocultan tras los muros del pasado. Y en el castillo de Lip, esos secretos parecen susurrar desde cada piedra, desde cada grieta, desde cada sombra. Y hablando de sombras, me parece que ha llegado el momento de adentrarnos en el reino de los fantasmas. ¿Estás preparado para conocer a los habitantes espectrales del castillo de Lip? Por supuesto, adentrémonos en el mundo de las apariciones de los susurros, en la oscuridad de las leyendas que han convertido al castillo de Lip en un lugar mítico. El castillo de Lip es un hervidero de actividad paranormal, según dicen. Sus pasillos y torres albergan a varios espíritus inquietos, cada uno con su propia historia trágica. Casi puedo sentir un escalofrío recorrer mi espalda solo de pensarlo. ¿Quiénes son estos fantasmas? ¿Qué los mantiene atados a este lugar? Uno de los más conocidos es la Dama Roja, una aparición espectral que se dice vaga por el castillo con una daga en la mano. La Dama Roja suena a una historia de amor y venganza. ¿Se sabe algo sobre su vida? ¿Sobre quién era antes de convertirse en un fantasma? Las historias varían como suele pasar con las leyendas. Algunos dicen que era una noble traicionada por su marido asesinada por celos. Otros la relacionan con las luchas internas del clan O'Carroll, quizá una víctima más de la violencia que asoló a la familia. Sea cual sea su origen, la imagen de la Dama Roja vagando por el castillo con una daga es realmente inquietante. Sin duda. Es una imagen potente que nos habla de dolor, de injusticia, de una sed de venganza que ni siquiera la muerte ha podido apaciguar. Pero no todos los fantasmas del castillo de Lip son figuras amenazantes. No. También se habla de la presencia de 2 niñas, Charlotte y Emily, cuyos espíritus infantiles aún juegan entre las ruinas. Ah, sí. Las pequeñas Charlotte y Emily, su historia es realmente triste. Se dice que Emily, la más pequeña, murió al caer desde lo alto de una de las torres. ¡Qué tragedia! Un accidente. Esto es lo que se dice un terrible accidente que sumió a la familia a la desesperación. Y desde entonces se cuenta que el espíritu de Charlotte, la hermana mayor, busca sin descanso a Emily recorriendo el castillo llamando su nombre en vano. Es una historia conmovedora que nos recuerda que el amor, incluso en la muerte, puede mantenernos unidos a aquellos que hemos perdido. Es una imagen que contrasta con la oscuridad de la Dama Roja, ¿verdad? En lugar de venganza, aquí encontramos un amor fraternal que perdura más allá de la muerte. Me pregunto si Mildred Darby contactó con estos espíritus durante sus sesiones de espiritismo. Es posible. ¿Crees que pudo haber interactuado con la Dama Roja, con Charlotte y Emily? Sabemos que Miller documentó varias experiencias en el castillo, pero no especificó con qué espíritus contactó. Quizá en sus diarios o en alguna carta haya más información al respecto. Sería fascinante leer sus diarios, asomarnos a la mente de Mildred y descubrir qué secretos le reveló el castillo de Lip. Sin duda, pero incluso sin esos detalles, el castillo de Lip ha traído la atención de numerosos investigadores paranormales a lo largo de los años. Es cierto, programas de televisión como Most Haunted o Scariest Places on Earth han dedicado episodios enteros al castillo de Lip, intentando capturar evidencia de la actividad paranormal que se dice que lo impregna. Y aunque las opiniones sobre la veracidad de los fenómenos paranormales son variadas, nadie puede negar la atmósfera especial que se respira en el castillo de Lip. Ya. Hay algo en ese lugar, una energía palpable que nos conecta con el pasado, con lo desconocido. Quizás sea la combinación de su historia turbulenta, sus leyendas macabras, o simplemente la belleza decadente de sus ruinas. Sea
Como sea, el castillo de Lip ejerce una fascinación innegable sobre aquellos que buscan lo misterioso, lo inexplicable. Y hablando de inexplicable, no podemos olvidarnos de la entidad que Mildred Darby llamó eso, una presencia que va más allá de la típica aparición fantasmal. Tienes razón. Habíamos hablado de esa criatura con rostro humano y olor a putrefacción, una descripción realmente espeluznante. ¿Qué se sabe sobre la naturaleza de eso? ¿Es realmente un espíritu elemental como creía Mildred? Las teorías son variadas. ¿Eh? Algunos creen que eso es una manifestación de la energía negativa generada por los actos violentos que tuvieron lugar en el castillo. Otros lo ven como un guardián ancestral, un espíritu ligado a la tierra que protege el lugar de intrusos. Un guardián. Pero si su descripción es tan terrible, no parece un guardián muy amigable. Bueno, la idea de un guardián no siempre se asocia a la benevolencia. A veces un guardián puede ser una fuerza poderosa e impredecible que protege su territorio con fiereza sin importar las consecuencias. Entiendo. Como un perro guardián que muerde a cualquiera que se acerque demasiado sin distinguir entre amigos y enemigos. Exacto. La naturaleza de eso sigue siendo un misterio. Quizás sea una combinación de las energías del lugar de las emociones de quienes murieron allí de la propia esencia de la tierra. Sea lo que sea la leyenda de eso, añade una capa extra de misterio al castillo de Lip. Un recordatorio de que hay fuerzas en este mundo que escapan a nuestra comprensión, que nos desafían a cuestionar lo que queremos saber. Y que nos invitan a explorar los límites de nuestra propia percepción, a adentrarnos en la oscuridad y a aceptar que a veces lo que encontramos allí puede ser más fascinante y aterrador de lo que jamás hubiéramos imaginado. El castillo de Lip nos ha mostrado la crudeza de la historia, el peso de las leyendas y la persistencia de lo inexplicable. ¿Qué te ha parecido a ti este viaje a través del tiempo y el misterio? Ha sido fascinante y escalofriante. A partes iguales, me ha impactado especialmente la historia de la mazmorra, esa evidencia brutal de la crueldad humana. Es increíble pensar que un lugar tan bello pueda albergar tanta oscuridad. Es cierto, la belleza y el horror a menudo se encuentran muy cerca entrelazados de manera inseparable. Y el castillo Lip es un ejemplo perfecto de esa dualidad. Un lugar que nos atrae con su misterio, pero que también nos recuerda el lado oscuro de nuestra historia, de nuestra propia naturaleza. Y hablando de misterio, ¿qué crees que pasó con eso, la entidad que describió Mildred Darby? Siguen sintiendo su presencia en el castillo. Es difícil saberlo con certeza la naturaleza de eso. Es un enigma, una sombra que se proyecta sobre el castillo desde tiempos inmemoriales. Algunos creen que su presencia está ligada a la violencia que se vivió allí, que se alimenta de la energía negativa que impregna el lugar. Es una idea inquietante pensar que la crueldad del pasado pueda generar una entidad tan terrible. ¿Crees que eso podría seguir manifestándose en el castillo en la actualidad? Es posible, hay relatos de personas que afirman haber sentido una presencia opresiva en el castillo, un escalofrío inexplicable, un olor nauseabundo, pero como con todos los fenómenos paranormales es difícil separar la realidad de la sugestión del miedo que un lugar como este puede provocar. Es cierto, la mente humana puede ser muy poderosa, capaz de crear sus propios fantasmas, pero en Castillo de Lip, con tanta historia, tantas leyendas, a veces es difícil saber dónde termina la realidad y comienza la ficción. Exacto, y eso es parte de su atractivo, ¿no crees? La incertidumbre, la posibilidad de que haya algo más allá de lo que podemos ver y comprender. El castillo de Lip nos desafía a cuestionar nuestras certezas, a abrir nuestras mentes a lo desconocido. Y a preguntarnos si realmente queremos conocer las respuestas a todos los misterios. A veces es mejor dejar que la oscuridad conserve sus secretos. Es cierto, a veces el misterio es más fascinante que la verdad. Y el castillo de Lip es un lugar lleno de misterios, de historias que se susurran entre las piedras de sombras que bailan en la oscuridad. Gracias por acompañarnos en este recorrido por el Castillo de Lip. Esperamos que hayas disfrutado de este viaje a través de la historia y la leyenda. Y que la próxima vez que mires un castillo antiguo, recuerdes que sus muros guardan más que piedras y mortero, guardan historias secretos y quizás también la sombra de un misterio esperando a ser descubierto.